¿Está contento? ¿Está feliz? Bien, vamos entonces a la palabra del Señor. Vamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Hay una palabra ahí en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Usted la debe conocer, pero igual vamos a leer. Estamos hablando del eterno amor de Dios y vamos en la séptima parte. Hoy nos vamos a enfocar un poquito en lo que es el amor del Padre. El amor del Padre. Bien, Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos a leer este verso. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez más, déjeme tratar de leérselo como en castellano, el lenguaje actual, para ver. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la buena voluntad de Dios? ¿Cómo es? Muy bien, es agradable y perfecta. Tome asiento, por favor. Hemos estado hablando acerca del amor de Dios. Hemos dicho bajo algunos principios que es ilegal recibir amor o cualquier cosa en el reino de Dios y no entregarlo. No está bien que usted reciba amor de Dios o la presencia de Dios o un don para trabajar en él y no sea capaz de entregarlo. Escuche bien eso. Nosotros estamos programados por la historia en cuanto a ciertos conceptos que vamos a tocar hoy y que Dios tiene que transmutar por medio de la renovación. Hemos aprendido que el amor de Dios, por mucho que Dios nos ame y sabemos que nos ama, no nos exime de las pruebas y de algunos procesos que debemos vivir. Escuche bien esto: nadie en el reino de Dios, ningún hijo de Dios se exime de los exámenes. Yo sé que usted en economía era muy bueno y por ser muy bueno tenía sobre 6 y se eximió. Eso nos enseñaron en la universidad, que por tener buenas notas nos eximimos. Pero en el reino de Dios todos debemos pasar por ciertas situaciones para ser tratados, trabajados, probados y perfeccionados para el reino de Dios. Así que aquí nadie se exime. Ahora, es distinto es porque a veces usted ve unas personas que dicen: oye, este hermano, este pastor parece que no tuviera problema. Todos tenemos problemas, pero lo enfrentamos de una forma distinta. Dígame amén a eso. O sea, usted tiene un problema y a veces la gente no se da ni cuenta y usted siempre sonriente, siempre contento, siempre agradecido, siempre está: ¿cómo está, hermano? Bien, en victoria. Usted dice eso, pero usted sabe que dentro de usted hay cierta lucha que está llevando, ¿no es verdad? Ahora, lo importante de eso es justamente eso, que no tiene que enterarse nadie el proceso que yo estoy viviendo. Y si alguien se entera, que sea una persona para interceder, para cubrirme, para ayudarme, pero no debo andar buscando un oído para contar mi problema. Busque un lugar para orarle a Dios, que Él puede ayudarle en medio de su dificultad. Pero usted no esté pendiente a qué le cuento mis problemas, porque eso no lo va a resolver, eso lo va a aliviar. Y hay personas que están constantemente buscando oídos para depositar sus problemas. Y algunos más osados buscan Facebook para contar todo lo que les ha pasado durante el día. Y eso no está bien. Usted tiene entonces que pasar su examen en silencio. Eso todavía no lo entienden, por eso les tengo que repetir otra vez. Usted tiene que pasar su examen en silencio. Hasta el profesor guarda silencio cuando estamos en examen. ¿Cuántas veces usted le fue a decir: profesor, deme una pista, dígame cómo parte la frase? ¿Le pasó? Profesor, ayúdeme con cómo era lo que dijo. No me acuerdo, no vine a esa clase. Y el profesor guarda silencio porque espera que usted haya aprendido el proceso por el cual fue previo a la prueba. Amén. Bien, hemos dicho que algunas diferencias entre el amor de hombre, lo hablamos el día viernes acerca de las diferencias del amor humano
y el amor de Dios, y de las más destacadas es que el amor de Dios es eterno, el amor del hombre es temporal, está condicionado. El amor del hombre se pierde, el amor del hombre se incrementa o se disminuye de acuerdo a algunas cosas que hacemos. En cambio, el amor de Dios es constante, permanece para siempre. No está sujeto el amor de Dios a emociones. Dios no varía. El hombre varía, tiene emociones, cambia, a veces se levanta contento, a veces se levanta triste. El hombre se cansa de amar, Dios nunca se cansa de esperar. El amor del hombre se puede dañar, el amor de Dios todo lo soporta. Y el amor del hombre está sujeto a la información que se tenga. O sea, te puede amar, pero de pronto no te va a amar porque conoció cosas que no le parecieron, que no le gustaron, y ese amor se comienza a desvanecer. Pero el amor de Dios está basado en el conocimiento que tiene de nosotros, y aún así, conociéndonos, nos ama con amor eterno. Qué hermoso, ¿no es verdad? Que conociendo nuestra vida, el currículum, sabiendo quiénes somos, es más, Dios no solamente conoce hacia atrás de nuestra vida, Dios conoce hacia adelante, y aún así, conociendo nuestro presente, nuestro pasado, nuestro futuro, decidió amarnos. Dígame amén a eso. Muy bien, hemos dicho entonces que la oración, para que el amor de Dios sea revelado, debe haber una oración direccional, y que la oración no está sujeta a una posición, sino a una dirección. Que lo que mueve nuestro corazón debe mover nuestros labios, y no debemos orar si no tenemos algo moviendo nuestro corazón. Algo debe mover mi corazón para que entonces yo pueda orar efectivamente. Eso es una verdad en la palabra de Dios. Y hemos dicho entonces que el amor de Dios opera en distintas direcciones, en distintas formas, pero el amor de Dios nosotros podemos amar solo porque Él nos amó primero, nos dio a probar de su amor, y ahora nosotros podemos también amar. Ahora, para entrar a lo que estoy hablando, porque esto es importante, lo que vamos a hablar es acerca de esto que dice el apóstol, que cada siglo trae ciertos principios. Escuche bien eso. Cada siglo trae principios. O sea, cada temporada trae ciertos principios. Principios de paternidad. No es la misma forma como se criaban los hijos hace 100 años atrás que como los estamos criando ahora. Hay nuevas tecnologías, hay nuevos padres, hay nuevas cosas que decir y que hacer. Por lo tanto, cada siglo trae ciertos conceptos. No es lo mismo hablar del siglo XV, de todo lo que es la revolución, o todo lo que es el tiempo de la oscuridad, o hablar de ahora. No es lo mismo hablar de los padres del siglo I, no es lo mismo. Por lo tanto, cada siglo trae ciertos conceptos que intentan ser metidos en la mente de nosotros para tratar de operar de acuerdo a los conceptos que el siglo está trayendo. Es allí donde el apóstol nos dice: no deben ustedes conformarse a este siglo, sino deben transformarse. Y ahí es donde nosotros nos vamos a meter. ¿Por qué? Las mentiras del diablo nacen para atarnos, pero las verdades de Dios vienen para liberarnos y que vivamos en verdad. El diablo levanta mentiras estructurales cada cierto tiempo para que nosotros vivamos con ataduras, pero Dios suelta verdades eternas para vivir en libertad. Dígame amén a eso. O sea, el diablo levanta mentiras, pero Dios, cada mentira que el diablo levanta tiene el sentido de atarte, pero la verdad de Dios tiene el sentido de libertarte. Usted tiene que vivir en la verdad de la palabra y no en las mentiras del diablo, porque el diablo es un padre de mentira. En otras palabras, lo que debo hacer es transformar y darme cuenta en qué cosas, qué conceptos el reino de las tinieblas está tratando de meterme en mi mente para operar en ellos. La Biblia establece lo siguiente, en 2 de Corintios capítulo 10 verso 3 dice: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo.
O sea, ¿cuál es el sentido? Que las fortalezas que el diablo levanta no son casas, no son castillos, sino que son fortalezas mentales, ideológicas. Lo que el apóstol está diciendo, que nuestras armas no son carnales porque no peleamos contra una muralla. Nosotros peleamos contra fortalezas que se levantan en la mente de las personas, en el tiempo de las personas. Y por eso la Biblia dice que debemos llevar cautiva la mente a la obediencia de Cristo. Usted está peleando con fortalezas mentales, con estructuras de años, con gobiernos que se levantaron con tus padres, con tu abuelo, de formas. Incluso la iglesia a veces pelea o a veces levanta fortalezas humanas que no tienen ninguna razón bíblica. Escuche bien eso. Porque a veces somos juzgados por fortalezas humanas y no por verdades bíblicas. A alguien se le ocurrió decir algo. A alguien se le ocurrió que los hombres se sentaran acá y las mujeres acá. A alguien se le ocurrió decir cosas que fueron fortalezas y que luego llamaron pecado. Pero no son verdades bíblicas, son fortalezas que se han levantado, estructuras incluso diabólicas que se levantan en la mente de la persona, y el diablo levanta ideologías contra las cuales tenemos que pelear en base de la oración, y la oración nos lleva a la revelación para vivir en la libertad de mentiras del diablo que está levantando para destruirnos. ¿Puede recibir eso? Escuche bien, lo importante entonces ni siquiera es, primera cosa, lo que digo, sino lo que creo. Pero escuche bien, lo que creo tiene que tener una base de dónde salió. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué digo lo que digo? No es solamente que la idea de nosotros como iglesia, que la gente cambie su lenguaje, porque a veces cambian el lenguaje, pero no cambian lo que creen. Sino que solamente han madurado en su forma de hablar, pero no han madurado en su forma de creer. Ahora dicen: Señor, nos paramos en la verdad de tu palabra y creo con todo. Pero en realidad no está creyendo, está diciendo. Pero ahora lo que cree, ¿de dónde salió? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es la base? Todo hombre de Dios tiene una base. Creí, por lo cual hablé. Entonces lo que creemos determina lo que hablo. Pero la pregunta es: ¿qué estoy creyendo? ¿Qué cosa hay metida acá que se me programó para yo poder creer lo que creo y decir lo que yo digo? ¿De dónde salió eso? A veces la iglesia no nos ha formado en eso. Y a veces tenemos tantas cosas metidas en la cabeza que solo son cosas de viejitos, pero que no son verdades bíblicas. Cosas que han venido a coartar, así como conceptos que han venido a dañar la iglesia, pero no han venido a traer verdades. Por eso lo más importante es que nosotros estemos en la misma frecuencia en la que Dios está hablando. Dios habla por su palabra y nos revela por el Espíritu Santo, pero cualquier cosa, escuche bien, cualquier profecía, cualquier sueño, cualquier experiencia que usted tenga, sométala a la palabra de Dios, al examen de la palabra de Dios. ¿Sabe cuánta gente tomó un sueño que tuvo una hermanita y de acuerdo a ese sueño condicionó su vida? Una hermana dijo: hermano, como que yo soñé contigo y te veía de esta forma, te veía de esta otra forma y te veía unas culebras por acá en el pelo, por lo tanto no te sigas alisando ese pelo. Usted no tiene idea todas las cosas que uno tiene que escuchar. Y todas esas cosas que escuchamos tienen que tener una base. Mire, usted puede soñar y usted puede decir: pastor, tengo un sueño, y ese sueño no puede regir su vida. Usted debe ser regido por la palabra de Dios. Y si ese sueño se junta, se alinea con lo que Dios está hablando en su palabra, entonces muy bien, tómelo, créalo, abrácelo y vívalo. Pero hay tantas cosas que nosotros, por un testimonio, la gente reacciona a veces más a un testimonio que a la palabra de Dios. ¿Sabe? Cuando yo escucho, y yo también muchas veces lo hice,
A veces contar un testimonio para que la gente motivada por el testimonio a veces dijera, si al pastor le pasó, a mí también me puede pasar. Pero usted no tiene que estar motivada por lo que a mí me pasó. Usted tiene que estar motivado por lo que la Biblia le dice que usted tiene que hacer. Ay, que yo oraba 4 horas y cuando oré 4 horas un ángel se me apareció y no hay un montón de hermanos entonces que 4 horas se ponen a orar, incluso no tiene que ser de las 12 a las 4, porque si te saltas tantas cosas que escuchamos, hicimos, que fueron basadas en la experiencia y no en la palabra. Usted tiene que basar su vida en la palabra de Dios y no en las experiencias humanas. Las experiencias son personales. Dígame amén a eso. Pero yo no puedo poner mi experiencia. Claro, yo debo motivarlos, hermano, oremos, busquemos, hagamos. Pero yo no puedo basar mi experiencia ni hacer de mi experiencia una doctrina. Todo tiene que ser regido por la palabra de Dios. Dígame amén a esto. Una persona que dice que ama a Dios no puede decir que ama a Dios si no guarda su palabra. No puede decir que ama a Dios si no lee la palabra, si no tiene intimidad con Dios. Ninguna persona que dice que ame a Dios está desconectada de Él. Pero hoy día tenemos un tipo de cristianos que van a la iglesia, que se esfuerzan en ciertas áreas, pero que dicen y cantan que aman a Dios, pero no se conectan con la palabra. Es más, no tienen ni idea de ella. Los pongo a prueba. Les digo, busquen un libro, no lo encuentran. Ahí nosotros notamos que hay una desconexión entre lo que ellos dicen y lo que ellos hacen. Debemos levantar una iglesia que no solamente diga que ama a Dios, sino que lo ame de verdad. Y amar a Dios no es algo que usted pueda decir y decidir cómo hacerlo, porque la palabra establece las líneas de cómo se debe amar a Dios. No es que yo amo a Dios a mi manera, es que eso no te sirve. Ya esa manera de lo que tú piensas está mal, porque usted no puede amar a su manera, porque Dios estableció en su palabra los parámetros de cómo yo tengo que amar a Dios. No es que yo amo a Dios a mi manera, eso está mal. Usted tiene que regirse. Si usted quiere amar a Dios de verdad, obedezca su palabra. Dígame amén a eso. Entonces debemos nosotros volvernos a la palabra. Algunos conceptos, escuche bien, es muy importante lo que estamos hablando, porque algunos conceptos o palabras o algunas cosas de vida que el Señor nos ha venido hablando por su palabra han sido corrompidas en este siglo. Cosas que de alguna forma tienen su base en la Escritura y deben ser fuertes, sostenidas por la Escritura, pero nosotros hemos actuado de acuerdo a lo que se nos ha transmitido y no de acuerdo a lo que Dios ha hablado. El diablo ha intentado corromper la palabra y muchas, no solamente la Biblia, sino que conceptos que debiesen ser claros para nuestra mente han sido corrompidos. Y por eso yo quiero predicar en este día sobre algunos conceptos y sobre todo la paternidad que ha sido corrompida por la forma en cómo el diablo ha tratado esta área. Escuche bien esto. Uno de los conceptos y el que estamos hablando más fuerte es el amor. El amor para algunas personas tiene un sentido, para otras tiene otro sentido, de acuerdo a lo que esté viviendo. Pero el amor suyo no debe determinarse por una experiencia, sino debe determinarse por la Escritura. El amor, escuche bien, debo enfocar mi atención a lo que Dios me ha enseñado y no a lo que a lo que me ha tocado vivir. Debo enfocarme a lo que Dios me ha enseñado por su palabra y no a lo que a mí me ha tocado vivir. Usted tiene que resetearse. Debo entonces vivir en la revelación del amor de Dios y esa debe ser la plataforma de mi vida y no debo entonces confundirlo con conceptos humanos. Usted tiene que someter a prueba los conocimientos que usted tiene, porque muchas cosas han sido determinadas por el príncipe del siglo que ha establecido ciertos parámetros para que usted se confunda. Otra cosa que ha sido prostituida como principio es el matrimonio. Conceptos de este siglo.
Yo no debo regir mi matrimonio a mi manera, incluso como yo fui enseñado, incluso como lo que a mí me tocó vivir. Muchos de ustedes les enseñamos cuando se van a casar a renunciar a modelos que han tenido, que algunos han sido buenos y otros malos, pero Dios tiene un modelo nuevo para ti en tu matrimonio. Pero mucha gente queda atada a sus modelos paternales y matrimoniales de sus padres. Y por eso nosotros debemos cambiar esa estructura. Porque ahora usted tiene que transformar su mente por medio de la renovación de su entendimiento. Esa renovación es la revelación de Dios por medio de la Escritura para que usted tenga las conductas que Dios espera que usted tenga. Está muy fuerte eso. O sea, usted no puede regir su matrimonio a su manera. No es que yo amo a mi mujer a mi manera. ¿Quién le dijo que usted la puede amar a su manera? O mujer, yo amo a mi marido a mi manera. No es eso. Usted tiene que regirse. Porque si lo hacen a su manera va a fracasar. Pero si lo hace a la manera de Dios, Dios guardará porque es el modelo de Dios. Cuando el Señor habla de esto, le dice, por ejemplo, a la iglesia, le dice, marido, el apóstol Pablo, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. O sea, debo amar a mi esposa bajo el modelo de Cristo, que es un modelo sacrificial. Usted tiene que amar a su esposa, aunque su esposa por unos momentos le sea difícil, o las mujeres a su marido por algunos momentos sea difícil. Cuando el Señor dice y pone la base y dice, como Cristo amó a la iglesia, una iglesia infiel, una iglesia ingrata, una iglesia difícil, y la Biblia dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó y murió por ella. Así que usted no diga, es que usted no conoce a mi marido. Yo puedo no conocerlo, pero que usted tiene que basar su vida en principios bíblicos. De esto vamos a hablar el día sábado también. Si usted entonces maneja su matrimonio a su manera, ese matrimonio va a fracasar. Usted no puede sostener lo que usted no ha creado. Escuche bien eso. Usted no puede sostener lo que usted no ha creado. Por eso, como el matrimonio es una idea de Dios, Dios lo puede sostener, pero caminando en la dirección que Dios me ha enfocado. Dígame amén a eso. Entonces, usted no puede determinar por sus malas experiencias, determinar sus decisiones. Usted tiene que determinar sus decisiones basadas en la palabra de Dios. El diablo siempre levantará lo falso. Mire, hoy tenemos un grupo de personas que no se quiere casar. ¿Por qué? Por las malas experiencias. Personas que dicen, no me hables de matrimonio, porque vi mi papá, vi mi mamá, vi mi abuelo, vi mi tío, vi mis amigos que se casan y fracasan. Entonces el diablo levanta esa estructura para decirte, tú no te puedes casar porque mira lo que está pasando con los matrimonios. Pero eso está pasando porque no rigen su vida por la palabra de Dios. Pero en usted tiene y va a ser diferente, porque usted vive bajo la voluntad de Dios. No es que mi abuelo, mire, mis papás se casaron, se separaron, toda la vida viví, hermanos, pero usted no se rige por las experiencias, usted se rige por la palabra. En usted será diferente, en usted será distinto, en usted no va a pasar lo mismo que pasó con sus papitos, en usted no va a pasar lo mismo que pasó con sus amigos. En usted la gracia de Dios será abundante, porque Dios le está preparando para que ese matrimonio pueda soportar los diseños de Dios grandes, fuertes y profundos. O sea, no tiene que usted decir, no, es que yo no prefiero, pastor, no casarme, yo prefiero tener un eterno noviazgo de 40 años. Usted no tiene que tenerle miedo al matrimonio, porque el matrimonio no es malo, porque fue creado por Dios. Y no condicione su vida a decir, pastor, lo que pasa es que yo fracasé. Y muchas veces los conceptos de fracaso, de lo que veo, de lo que viví, condicionan mis decisiones. Usted no condicione sus decisiones por las experiencias. En usted todo será distinto. Dígame amén a eso. Cuando hablamos de conceptos que el diablo ha levantado, por ejemplo, de amistad. Cuando hablamos de amistad, también es un concepto prostituido por el diablo en este siglo. Cuando hablamos de amistad, se me viene mi amigo, mi compadre.
el que me falló, el que me traicionó, el amigo que a veces está pero a veces no está, pero no es el concepto bíblico de amistad. Porque es un concepto que Dios soltó en algún momento, por ejemplo, diciendo: Abraham es mi amigo. Entonces Él valora la amistad. Él sabe lo que es ser amigo. Él conoce. En algún momento Él también dijo, Jesús con sus discípulos: ya no le llamaré siervos, sino que les llamaré amigos. Entonces los pasó de grado. Les dijo: los voy a subir porque ya no son siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo conoce la intimidad. Por lo tanto, el concepto de amistad es un concepto de intimidad, y aún así se sostiene aún en las fallas. ¿Cómo es eso, pastor? Judas vino a entregar al Señor y Jesús le siguió llamando amigo. No le soltó el nombre porque dijo: usted puede haberme traicionado, pero yo dije que usted era mi amigo. Conceptos que entonces tienen que ser cambiados. No voy a meterme un poquito ahí por el tiempo. Las finanzas es un concepto, una estructura que el mismo infierno ha levantado para que nosotros podamos divorciarnos del tema de la finanza. No lo hablemos, no lo toquemos, no lo comuniquemos, no lo enseñemos, porque el diablo se ha preocupado de levantar ideas en cuanto a las finanzas, sobre todo en las iglesias, para que la gente pueda pensar que el tema de las finanzas es un tema complicado, es un tema de corrupción, y no es así. La Biblia establece las finanzas como algo serio. Dios habla de las finanzas. Dios enseña conceptos bíblicos de finanzas. Y cuando el Señor habla de las finanzas, habla de las ofrendas, el Señor habla del diezmo, entonces yo no tengo por qué avergonzarme al hablar algo que el Señor habló, porque que el diablo levante mentira, pero toda mentira del diablo se derriba con una revelación de su verdad. El diablo lo que intenta es mantenerme encogido, con el devorador activo. El diablo lo que intenta es mantenerme en pobreza, en miseria y en desconocimiento. Pero la palabra del Señor, con la verdad de su palabra, me indica, me enseña cómo vivir en la libertad bajo los conceptos revelados de Dios. Por eso usted no tiene que hacerle caso a la mentira del diablo y no escuche información que le daña, sino vaya a la palabra y encuentre las verdades que harán de su vida una libertad en Cristo. Dios quiere que usted tenga. El apóstol enseña y dice: teniendo lo suficiente, deben abundar en buenas obras. Dios nos da lo suficiente para abundar en buenas obras. Y esos conceptos a veces vienen a chocar con ideas de pobreza, de miseria. Pastor, usted está a favor o en contra. Es que no es que esté a favor ni en contra de la prosperidad. Lo que yo creo es que un hombre de Dios puede pasar pruebas, y esas pruebas llevan también el área económica. Pero usted no puede vivir toda la vida viviendo esa prueba, porque quiere decir que usted no lo ha superado, que usted no ha pasado, que el examen no lo ha dado bien. Pero cuando usted lo pasa, la Biblia me muestra, hombre, cuando habla el Señor el pacto de Abraham, le dice: yo te voy a bendecir, Abraham, y yo engrandeceré tu nombre, serás bendición, y todas las familias serán benditas en tu simiente. Yo tengo que entender que Dios espera que yo tenga lo suficiente en mi mano para poder dar, para poder sembrar, para poder ayudar. Dios espera de mí y demanda de mí entendimiento y sacar estructuras del diablo que ha levantado de mentiras para tenerme atado a mentiras que no bendicen mi vida. Por eso la Biblia enseña verdades que pueden libertarnos de mentiras de este siglo. ¿Sabe lo que pasó? Es que el diablo, para poder, escuche bien esto, para poder confundirnos, entonces levantó mentiras. Esas mentiras las levantó en toda área de cosas para que nosotros operemos en confusión y no en la verdad de su palabra. Mucha gente lamentablemente ha caído en tantas mentiras del diablo y levanta el mismo infierno lo falso para tratar de arruinar lo verdadero. Cuando el diablo levanta lo falso, lo levanta para tratar de dañar lo que es verdadero. Pero usted no se quede con las cosas falsas que el diablo está levantando. Usted sea una persona que crea, una persona que confíe y que vaya a la palabra de Dios.
Otra mentira que el diablo ha levantado en este tiempo es las mentiras en relación a la iglesia. Que la iglesia es un lugar donde no necesito ir. El infierno está distorsionando todo lo verdadero, levantando lo falso. Que usted no necesita comprometerse con la iglesia, no necesita servir. Que usted no necesita estar constantemente. Que usted no esas son mentiras del diablo. Que usted no necesita congregarse, es una mentira del diablo. Este es el cuerpo de Cristo y usted debe congregarse, usted debe buscar, usted debe disponer los dones para el servicio de la iglesia, porque la iglesia, para ser edificada, necesita de lo que Dios ha depositado en usted. Y usted será demandado por eso. Dios le va a demandar qué ha hecho con lo que Él le ha dado, porque hay habilidades que usted tiene y que otros no tenemos, y Dios demandará de esas habilidades bajo el compromiso. Pero esas habilidades tienen que entrar en un orden. No pretenda usted ser ocupado sin estar ordenado bajo los parámetros normales. No es imposible que usted quiera ser ocupado en desorden. Usted tiene que ordenarse y entonces podremos ocupar su don. Dígame amén a eso. Entonces, cuando nosotros no estamos donde Dios quiere tenernos, tenemos grandes peligros y riesgos. La iglesia es una idea de Dios. A Dios se le ocurrió levantar una iglesia que es un tipo de la novia. A Dios se le ocurrió levantar un cuerpo para sostener la cabeza, que es Cristo, que lo llena todo. A Dios se le ocurrió. Cuando nosotros no estamos donde Dios quiere tenernos, terminaremos donde Dios nunca quiso que nosotros estuviéramos. La Biblia dice de David que David, en el tiempo que los reyes iban a la guerra, se quedó en el palacio y echó 22 años a la basura solo por no estar donde en ese tiempo él tenía que estar. Esto es peligroso, no estar donde Dios quiere que yo esté. En el tiempo donde yo debo estar, hay lugares donde usted tiene que estar, y si usted no está, usted pone en riesgo su vida, su familia, su ministerio y su llamamiento. No espere vivir bajo la gracia de Dios. Escuche bien, no espere vivir bajo el favor de Dios estando en un lugar donde Dios nunca lo ha llamado. Pero si usted está en el lugar que Dios diseñó para usted, aunque la cosa sea difícil, el Señor lo va a respaldar, porque es el lugar que Dios eligió para usted. Si está en el desierto, la Biblia dice que Jesús fue tentado, fue probado en el desierto. Pero en el desierto la Biblia dice que ángeles vinieron a servirle. En el desierto el Espíritu Santo lo sustentó. Porque aunque yo pase el desierto, si paso el desierto en la voluntad de Dios, Dios se encargará de levantarme. Dios se encargará de refugiarme. Dios se encargará de suplirme. Dios se encargará de llenarme. Dios se encargará. Yo puedo pasar un desierto, pero si lo paso con Dios, mi desierto está asegurado. Pero qué triste es estar en el lugar equivocado, lejos de donde Dios quiere tenerme. Por eso es importante el lugar. Escuche bien, la posición es importante. ¿Cuál es mi posición? Es importante. Su posición en el reino. ¿Qué es lo que Dios me ha mandado a hacer? ¿Dónde tengo que estar? Usted tiene que determinar en los próximos años estar constantemente en un lugar, porque eso determinará su vida y lo que Dios puede hacer con usted. La posición que usted tome en Cristo. Usted dice: pastor, pero yo vengo, me siento y escucho. Bueno, esa es su posición. Mire que en la sala de clase hay gente que está siendo preparada, hay gente que está siendo entrenada, hay gente que le están depositando un conocimiento y algo que usted necesita, porque dentro de los próximos años usted tendrá que ser el médico, tendrá que ser el ingeniero, tendrá que ser el auditor. Usted se sienta durante 5 años y está allí estudiando, está allí aprendiendo. Usted puede decir: ay, pero yo quiero ahora enseñar, quiero sanar un enfermo, quiero contabilizar la empresa, quiero levantar un edificio, y el profesor le va a decir: todavía no está habilitado. Usted tiene que sentarse, usted tiene que aprender, usted tiene que tomar notas, porque viene la prueba y la prueba lo hará pasar de grado. Pero no se adelante a los tiempos, que cuando sea el tiempo de Dios, Dios abrirá la puerta. Ay, es que yo ya quiero predicar, yo quiero ir a las misiones, yo quiero salir, quiero salir. Quédese tranquilo, que Dios conoce su dirección, y si Dios lo necesita, Dios lo irá a buscar. Cuando Dios abre una puerta, no hay nadie que la pueda cerrar, ni el pastor la puede cerrar.
Es que aquí no me abre la puerta, aquí no hay amor. ¿Sabe cuánta gente se mueve de un lado para otro solo por un lugar? Es que me gustaría cantar allí como cantan los hermanos, y la gente entonces se está moviendo por una posición, por un lugar. Usted no, si se mueve, muévase por un propósito. Porque si vuelve a cambiar constantemente de lugar, usted nunca se va a establecer. Y la Biblia dice que un árbol debe ser plantado junto a corriente de agua para que dé su fruto a su tiempo. Hay un tiempo. Pero usted quiere inmediatamente correr, predicar. Ay, pastor, ¿cómo me gustaría predicar? Usted quiere predicar. Hay gente que dice, pastor, me gustaría predicar como usted, pero yo sé que a usted le gustaría predicar como yo, pero no le gustaría vivir el proceso que yo tuve que pasar para poder predicar. Porque la gente quiere la gloria, pero no quiere la historia. La gente quiere disfrutar de lo que Dios hace, pero no quiere pasar por el proceso, el desierto. Usted tiene que esperar su tiempo. Tome nota, estudie, venga en cada reunión, tome nota. Usted aprenda que cuando sea el tiempo de Dios, usted va a estar cuidando ovejas, pero vendrá un Samuel con un cuerno lleno de aceite para ser derramado. Él conoce donde usted está. Usted no se va a adelantar ni atrasar cuando usted está en la plena y perfecta voluntad de Dios. Pero mucha gente se adelanta al tiempo. ¿Y sabe lo que es eso? Fracaso, ruina. Hay pastores que a mí deberían ocuparme. ¿Quién dijo eso? Cuando Dios te quiera ocupar, Él abrirá la puerta. Y cuando Dios la abre, no hay ningún hombre que la pueda cerrar. Pero eso es su tiempo. Los hijos de Aarón eran hermosos. Los hijos de Aarón eran preciosos. El Señor los llamó, llama a tus hijos, le dijo, y sube al monte con ellos. Y dice la Biblia que los hijos de Aarón vieron la gloria de Dios. Pero ver la gloria de Dios no te habilita para ejercer el sacerdocio. Ellos entonces se devolvieron y dijeron, vamos a buscar fuego. Y fueron y le presentaron un incienso al Señor. Y el Señor dijo, no era su tiempo. Y murieron. Porque escuche bien, esto es serio. El llamado es algo serio. ¿Sabe? Escuche bien esto. ¿Sabe cuántas familias ministeriales, pastorales hoy están muriendo porque nunca Dios las llamó a pastorear? ¿Sabe cuántos ministros hoy mismo están sufriendo, empujando algo que Dios nunca los llamó a empujar? Sufriendo con 10, 15 personas por años. ¿Por qué? Porque Dios nunca los llamó, se metieron fuera de tiempo, o antes o después. Un hombre de Dios tiene que conocer los tiempos para avanzar y para retroceder. Y es Dios el que dice ahora. Cuando Dios me dijo ahora a mí aquí en la iglesia, le dije a mis muchachos, éramos 8, le dije, el Señor me dice que es ahora. Dios me dijo que era ahora. Y se abrió y comenzó, porque la hora de Dios respaldo tiene del cielo. La hora de Dios tiene un respaldo especial, pero cuando tú te mueves en otro tiempo lo echas a perder. Porque el reino no se mueve por buenas intenciones, ni por deseos humanos. Ay, que yo deseo ayudar, yo quiero. No es un deseo humano, es un llamado divino. Usted puede tener más habilidad que yo creo que sí, pero usted no fue llamado y yo sí. Y yo no estoy acá porque yo quise, porque Dios me llamó. Y Dios lo que llama lo respalda. Después aparece otro muchacho, Eleazar. Los 2 hijos de Aarón, el sumo sacerdote, murieron. Pero luego el Señor dice, es el tiempo, Eleazar. Sube al monte, lo hace subir a una colina. Y le dice el Señor a Eleazar, desnúdate. Al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote Aarón se saca sus vestiduras y dice, y ahora pónselas a tu hijo Eleazar. Y se las puso al hijo Eleazar, y Aarón descansó en una piedra y murió. Pero antes Dios ya había hecho la transición. El manto, la cobertura, las vestimentas sacerdotales habían sido depositadas en su hijo Eleazar. Eran los otros, pero los otros se adelantaron. Eleazar esperó. No fue llamado al monte a ver la gloria de Dios, pero él esperó, como diciendo, si el Señor me necesita,
el Señor me va a llamar. Conoce mi nombre, conoce mi dirección, conoce mis tiempos, conoce mi corazón. Dios se lo dejo. Ahora escuche bien, la vestidura sacerdotal, cuando fueron traspasadas a su hijo Eleazar, las vestiduras tenían una orden. Los sumos sacerdotes tenían una orden. Las vestiduras no podían quedar cortas porque era vergüenza, ni tampoco largas porque era pecado. Lo que indica es que Eleazar, cuando tomó el manto de Aarón, las vestiduras sacerdotales, Eleazar tenía el mismo tamaño que su padre Aarón. Lo que debo hacer yo es llenarlos de palabra y hacer que ustedes crezcan, para que cuando Dios diga es momento de vestirlos, tengan un tamaño, ni antes ni después. ¿Sabe cuántos llamados no se traspasaron a tiempo? ¿Sabe cuántas iglesias hoy están sufriendo porque el que tenía que soltar no soltó? Y el pago de ese no soltar lo paga la iglesia. Usted conoce gente que tenía que haber soltado y todavía está ahí empujando. No soltó a tiempo. Y el hijo que era de su tamaño ahora ya creció, sus vestiduras ya no le quedan. Hay un tiempo para soltar. ¿Alguien entiende eso? La paternidad. Déjeme terminar con este concepto. Alcancé a llegar al final a lo que quiero decir, que es muy importante. La paternidad no nace con Adán, sino que nace con Dios. Dios es nuestro Padre, no Adán. Dios es nuestro Padre, venimos de Él. Y todo, escuche bien esto. En la Escritura, todo lo que Dios manda a los padres en general, en la Escritura, en la Biblia, todo lo que Dios manda en la Escritura es algo que Él como Padre puede y Él quiere hacer y está constantemente haciendo. Dios nunca manda hacer algo que Él no haya hecho. Dios es consecuente y es consistente. Cuando Él dice un padre debe proveer, es porque Él provee. Cuando Él dice marido, amad a vuestras mujeres, es porque Él ama. Todo lo que Él manda en las Escrituras es algo que Él hace continuamente o hizo, mostrando su amor. Escuche bien, de los atributos más atacados en la historia y en este siglo sobre todo, y en los anteriores también, es el atributo de la paternidad. El infierno intenta generar traumas aquí, mecanizar pensamientos, limitar relación, levantar imágenes equivocadas, programar nuestra vida desde temprano para arruinar el concepto de la paternidad y que tú lo asocies con algo malo, porque eso algo malo es algo diferente a lo que Dios es como nuestro Padre que nos ama. Es allí donde el diablo ha peleado. El diablo ha peleado la paternidad porque ha intentado de todas las formas que esa palabra paternidad sea rota, sea quebrada. Que a ti te hablen de padre inmediatamente, porque yo te digo padre y tú inmediatamente asocias. Yo te digo papá y tú papá, inmediatamente dices, el que me abandonó, el que me dejó, mi papá cansado, mi papá que nunca jugó, mi papá. O algunos tienen la bendición de decir, bueno, mi papá fue bueno, mi papá jugó conmigo, me amó, me dijo cosas hermosas, me cuidó, pero aún así, aunque haya sido bueno, no alcanza la talla de tu Padre que está en los cielos. Aunque haya sido buenísimo, tu papá no alcanza la talla porque era hombre. Entonces aún así, aunque haya sido bueno, no da la talla de lo que es nuestro Padre Celestial que está en medio de nosotros y que quiere revelarnos a través de la palabra la verdadera paternidad. Por eso la palabra paternidad es un riesgo ocuparla en nuestras bocas con alguien, porque a veces nosotros de cariño le decimos papá a alguien y está bien, a lo mejor hay un poco de cariño, pero no alcanza, y esa palabra se puede desfigurar porque no alcanza lo que nosotros podamos decir. Por eso el Señor dijo, no llamen a nadie Padre en la tierra, porque no da la talla, pero hay un Padre en los cielos
Esa paternidad de Dios da la talla. Escuche bien esto, porque durante muchos años y en este siglo sobre todo, la paternidad ha sido afectada. Y todas las figuras que nosotros vemos de Noé, de Abraham, que las vamos a revisar en la próxima predicación, todas las figuras paternales que habían, tienen cierto sello, pero eso eran sombra. Lo verdadero está en Cristo. Él nos muestra la verdadera paternidad entre un Padre eterno y su Hijo. Esa es la relación más fuerte. Esa es la luz de la paternidad. Y cuando nosotros entonces entendemos que Jesús comienza hablando, siempre se refirió a Dios como su Padre. Aún a sus 12 años dice: en los negocios de mi Padre me conviene estar, porque allá había una revelación. Luego lo vemos otra vez al Padre afirmando a su Hijo en el bautismo, la primera vez que públicamente se hace fuerte esta relación, diciendo: este es mi Hijo amado, a Él escuchen. La paternidad lleva cariño, lleva sentimiento. Este es mi Hijo amado. La paternidad tiene que salir de los labios con cariño. Usted no puede validar, escuche bien, el hecho de que su papá no le dijo que lo quería. No, pero me lo demostró. No, porque la Biblia, la paternidad se demuestra con palabras, además de hechos. Escuche bien eso. El Señor afirma a su Hijo. Dios afirma a su Hijo diciendo: este es, porque debe haber un reconocimiento paternal. Usted tiene que reconocer a su Padre y su Padre lo tiene que reconocer. Por eso la Biblia dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron le dio la autorización legal de ser hechos hijos de Dios. Dios nos dio la autorización legal de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y usted tiene que vivir como hijo, pero entender la paternidad de Dios y el eterno amor de su Padre. Yo sé que uno puede confundir la paternidad, y déjeme hacer un paréntesis en esto. No es solamente el concepto. Si bien Dios dejó la paternidad, ¿cierto?, y se asocia con el hombre, la paternidad no tiene que ver con un género. La paternidad es un espíritu. Qué bueno que papá y mamá me pudieran estar conmigo, crecer conmigo, desarrollar, porque de cada uno yo tengo que tomar algo. Pero yo no quedo sin padre si mi padre se fue con otra, porque la Biblia establece que Él es el padre del huérfano. Y la huerfandad no es la ausencia. Escuche bien, no vaya a confundir la ausencia con el abandono. Porque usted puede tener un padre en su casa y ser un huérfano de todas formas. Usted puede tener una figura, un hombre con pelos en los brazos, con bigotes en la cara. Usted puede tener esa figura en la casa, pero puede ser un hombre ausente, sin darle lo que usted necesita bajo los conceptos bíblicos. Usted tiene que entender que la paternidad va mucho más allá de tener un hombre en la casa. Es un espíritu que se transmite con valores, con principios, de acuerdo a lo que Dios establece. Y en una relación, un padre tiene que tener una relación con un hijo para que exista paternidad. Sin eso no sirve. No necesitamos cajeros automáticos en la casa, que sean los que trabajen, que reclamen y que suelten. Trabajan, reclaman y sueltan. Eso no sirve. Necesitamos hombres de verdad en la casa, que generen relación con sus hijos, que le enseñen, que lo eduquen, que lo contengan, que lo direccionen, que lo motiven, que lo expongan. Y eso a veces los padres se fueron, pero ahí estuvo la mamá. Y el Señor puso la habilidad en esa mujer que no decidió soltar, no decidió abortar, sino que dijo: bueno, el hombre se fue, yo me haré cargo. Y el Señor puso un espíritu especial sobre esa mujer, que agarró a sus hijos y comenzó a caminar. Y aunque todo estaba en contra, los sacó adelante, le dio educación, lo formó. Y Dios honra a esas mujeres que fueron aguerridas. Cuando el hombre se fue, el Señor dijo: aunque Él se fue, hay una promesa que todavía cubre a estos muchachos, que aunque el padre soltara o la madre soltara, Dios recoge. Se tiene que entender que a lo mejor ellos se fueron, pero aunque ellos se vayan, la palabra sigue y permanece en pie. Por eso el Señor toma y dice: yo soy el esposo de la viuda, porque si se murió este caballero, ella no queda sola, porque si yo la envié, yo la contengo, yo la recibo, yo la ayudo.
Si se fue el hombre no importa, porque el hombre no te trajo. El hombre fue el canal. Dios te envió, y como Dios te envió, Dios te sustenta. Si fuera la idea del hombre el traerte, formarte, quizás él es el dueño, pero Dios decidió que tú vinieras. Por eso Él dijo a cada persona: si queda viuda, si queda huérfano, si queda solo, no importa, yo tomo la figura, porque yo soy capaz de sostener. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Y no importa mira, hay padres que intentaron hacer bien la pega, pero le hicieron, pero hermano, muy mal. Tratando de corregirnos, abusaron. Tratando de que seamos buenas personas, violentaron. Y hay personas que justifican: bueno, pero a mí me daban muy fuerte, me agarraban, me ponían allí, me hacían orar. Eso está mal, hermanos. Eso no es el modelo de Dios. Dios no hace eso. Con amor Dios nos forma, nos trata. Usted tratando de justificar a un hombre que usted llama padre, usted le dio, y mamá también, usted le dio y dijo: bueno, no importa si me pegaron, me violentaron, me humillaron, pero eso generó traumas que hasta el día de hoy usted tiene. Eso estuvo mal. Y usted tiene que aceptar que eso estuvo mal, porque su Padre Celestial no es así. Por eso muchos de ustedes les cuesta tener una buena relación con Dios. No tienen problema con la iglesia tipo de mamá. No tienen problema con la iglesia, se meten a la iglesia, comparten con la iglesia. Pero cuando se trata de papá, chocan. Porque tiene la figura distorsionada. Pero en este tiempo Dios va a revelarnos por medio de su palabra la paternidad de Dios. Y que ese hombre que te trajo lo haya hecho bien o lo haya hecho mal. Quizás lo hizo lo mejor que podía, está bien. Vamos a darle crédito, hizo su mejor esfuerzo. Si es que lo hizo, no le alcanzaba para lo que es nuestro Padre Celestial. Y lo que yo quiero que en esta próxima predicación, cierro con esto, es que nosotros conozcamos el amor eterno del Padre. Usted va a entender a través de esta palabra que no hay nada más grande que el amor del Padre. Y cuando se asocia el amor, escuche bien, la Biblia dice: de tal manera amó Dios. Pero cuando aparece la palabra amor, se cambia el lenguaje de Dios a Padre. De tal manera amó Dios que dio a su Hijo. Padre. Porque un padre siempre está dando. Mateo capítulo 7: si vosotros siendo malos sabéis dar a vuestros hijos. Porque el Padre, el concepto de Padre, siempre está dando, nunca deja de dar. Cualquier cosa siempre está dando: cariño, amor. Tiene hambre, hijo, quiere hacer algo, hijo, siempre está dando. El papá siempre está dando. Y si vosotros siendo malos sabéis dar, ¿cuánto más mi Padre les dará buenas cosas? El Padre nunca deja de dar. Si usted tiene 50 años y tiene un papá, el papá debiese tener el mismo espíritu. Nace de allí. Está a veces corrompido por ciertas cosas, pero un papá siempre tiene que dar. Siempre. No espera, no es al revés. Siempre está dando. Siempre está dando. Termino con eso, déjeme cerrar con esto. El hijo pródigo se fue. Usted conoce la historia. En esta historia se marcan los tres grandes atributos de Dios en general, de todos los otros: la justicia, la gracia y la misericordia. La justicia, porque la Biblia dice: y repartió a cada uno de sus hijos. Justicia. Su parte dice, no dice que fue igual. El hijo del que se fue no dijo: Señor, dame la mitad, sino que dijo: dame la parte de bienes que me corresponde. Él sabía que tal vez no era mitimota la cosa. Él sabía que había trabajado menos, que él conocía, no era el primogénito, por lo tanto no te recibía una doble. Él sabía todo eso. Él dice: dame la parte. Y la justicia de Dios operó. La gracia de Dios operó cuando él recibe lo que no merece. Y la misericordia de Dios aparece cuando él no recibe lo que él sí merece.
vemos a un padre. Cuando Él habla de la parábola de estos hijos o del hijo pródigo, Él trata de hacernos ver cómo actúa un padre y cómo es Dios. Déjenme cerrar con esto. Usted conoce la historia. Solamente quiero cerrar con esto. Al primer hijo, el padre no lo salió a buscar, lo esperó. Porque el padre conocía a su hijo mucho más de lo que el hijo conocía a su padre. Ese es un principio bíblico. Nuestro Padre nos conoce más a nosotros, más de lo que nosotros conocemos a nuestro Padre. El hijo se fue, pero el padre siempre supo que iba a regresar. Por eso él preparó calzado, preparó anillo, preparó un becerro, preparó todo. Nadie que no sabe que va a volver tiene algo preparado. El padre lo preparó todo porque el padre conocía a su hijo. Y él dice, lo esperó. Y cuando él volvió, pasaron semanas o meses, no lo sabemos. El padre estaba ahí esperando y nos muestra la gracia del perdón. Pero al segundo hijo, el padre no lo esperó. La Biblia dice que él lo salió a buscar, porque él no quería entrar a la fiesta. Y dice que el padre no lo esperó. Dice, y el padre salió y lo fue a buscar. Y yo le preguntaba al Señor anoche, le decía, Señor, ¿por qué lo saliste a buscar? ¿Por qué al primero lo esperaste y al segundo lo saliste a buscar? Y el Espíritu Santo me ponía en el corazón esta palabra que se las quiero compartir. Y cierro con esto. Claro, porque el primer hijo hubo deshonra, estaba lejos de casa y todo lo que usted conoce. El segundo hijo siempre honró a su padre. Siempre lo honró, trabajó. Y cuando el padre le repartió los bienes, él no agarró él siguió trabajando. Y siguió trabajando. Y si no quería entrar, no era porque era malo. Era porque le dolía que ese que se fue, que traicionó a su padre, ahora volviera. Le dolió que a su padre lo hirieran. Ese hijo que estaba afuera, que no quería entrar, el padre lo fue a buscar. Y le dijo, hijo, todas mis cosas son tuyas. Le soltó más. Es como que el padre se desnudó, le dijo, hijo, ahí está. Todas mis cosas son tuyas. Porque yo sé la razón por qué tú no quieres entrar. Pero yo no te voy a dejar fuera. Si te vine a buscar, es porque vamos a hacer una fiesta. Y tú has trabajado mucho. De hecho, él venía del campo. La Biblia dice venía del campo de trabajar. Le dijo, yo no te voy a dejar afuera de esta fiesta. Y lo fue a buscar. Y el Espíritu Santo me decía, hay hombres, hay hijos que están siempre trabajando, que están siempre empujando, que están siempre allí, que no dejan, que no se han ido, que no han sido aquellos que se van. No, son siempre que están ahí, que aman a Dios, que respetan, que honran, que a veces les molesta cierta injusticia de otros, pero es el corazón que aman a su Padre. Y el Señor me decía, no los voy a dejar afuera. No los voy a dejar afuera. Los voy a salir a buscar. Cuando tenga algo que celebrar, yo mismo los voy a ir a buscar. Y escúcheme bien, este es el principio. Dios está preparando algo y Dios te va a salir a buscar y te va a traer a eso algo que Él está preparando, porque tú lo has honrado y tú lo has amado. Y tu Padre sabe cuánto te ha costado y lo difícil que ha sido. Pero no te va a dejar fuera. Porque sabe Dios que tú le amas. Y terminamos el día viernes diciendo, si me aman, mi Padre le honrará. Y nos vamos a manifestar en Él. Dios sabe cómo tú le amas. Y que aunque no tiene muchas ideas y no tenías la revelación clara de todo, tú le has servido, has empujado, le has creído. Y te duele cuando alguien le falla, te duele a ti cuando alguien le falla. Te duele aquí. Tú dices, pero ¿cómo le falló? Porque en ti hay una revelación del Padre mayor. Y te cuesta aceptarlo, no es egoísmo, te cuesta decir, pero ¿cómo le pudiste fallar a Dios? Pero cuando Dios prepara cosas buenas, a unos no los sale a buscar, los espera. Pero hay un segundo tipo de hijo a los cuales Dios dice,
yo lo voy a ir a buscar, porque no lo voy a dejar fuera de lo bueno que he hecho. Lo salgo a buscar. Dios no te dejará fuera de las mejores cosas que Él ha preparado para que disfrutes en este tiempo.